Bienvenidos a Desafío. En las últimas semanas el estado de Guanajuato ha sido el centro de atención en torno a un tema que por supuesto debe interesar no solamente a las mujeres sino a la sociedad en general, desde luego a los hombres, a los jóvenes, etcétera. Y para hablar de este tema damos la bienvenida a Fedora Castro, abogada de vinculación legislativa del Grupo de Información de Reproducción Elegida. ¿Cómo estás? Bienvenida, Fedora. Muchas gracias. Fedora, para empezar, Guanajuato llama la atención, pero platícanos qué ocurre o en qué casos específicamente a nivel nacional, si es que podemos generalizar, está permitida jurídicamente la interrupción del embarazo. Pues en efecto, Guanajuato ha llamado la atención en particular porque hay un grupo de mujeres, ONGs muy activas, que han hecho público qué es lo que está pasando, pero en efecto pasa en todo el país. Se criminaliza a las mujeres que interrumpen un embarazo y, en realidad en todo el país no se penaliza la interrupción del embarazo cuando es por un accidente, digamos una mujer embarazada tuvo un accidente y por lo tanto se interrumpió el embarazo, o cuando ha sido causa de una violación. Esas son las dos causas generales en todo el país, pero varían un poco, por ejemplo, por malformaciones genéticas del producto de la concepción, también es aceptado casi en todo el país, o porque una inseminación artificial mal practicada. En esos casos es válido y jurídicamente no habría penalización. Pero ocurre que a nivel nacional recientemente se dieron reformas a las constituciones de cada uno de los estados, 17 estados del país. ¿Qué es lo que plantean, Fedora? Estas reformas plantean una protección absoluta de la vida. Se prioriza, digamos, el derecho a la vida sobre cualquier otro derecho, y esto lo que busca es poner un candado a despenalizar el derecho a decidir de las mujeres a interrumpir el embarazo sin ninguna causal, digamos, que haya sido por un accidente o que haya sido causa de una violación, por ejemplo, como en el Distrito Federal, que una mujer puede interrumpir libremente un embarazo en las primeras 12 semanas de gestación. Pero en este caso, las reformas constitucionales incluso contradeciría, por ejemplo, si tú fuiste víctima de violación, que ya está jurídicamente aprobado casi en todo el país o prácticamente en todo el país, se contradice, ¿cierto? Pues no se contradice del todo en tanto no se reformen los códigos penales. Mientras los códigos penales de los estados se mantengan como están, sigue siendo permitido que una mujer que fue víctima de violación y está embarazada, por ejemplo, pueda interrumpir el embarazo. Pero estas reformas constitucionales lo que hacen es que no se puedan ampliar causales, por ejemplo, ¿no? En aquellos estados en donde, por ejemplo, no está permitida la interrupción del embarazo por una inseminación artificial mal practicada, por ejemplo, esto quiere decir que si fuiste a que te inseminaran artificialmente y te inseminaron 3 o 4 óvulos fertilizados y quedaste embarazada de 4, por ejemplo, no puedas interrumpir el embarazo, ¿no? Entonces, en aquellos estados en donde hay reforma constitucional, hay un candado para ampliar otras causales. Claro, esta reforma constitucional precisamente que ocurrieron el año pasado, tienen un antecedente o deberían jurídicamente tenerlo con el fallo de la Corte en el caso, por ejemplo, del Distrito Federal, donde dice que sí procederían estas causales para que una mujer decida o no ser madre. Así es, lo que pasó con la Corte en el 2008 es justamente que a partir de que se despenaliza el aborto en el Distrito Federal, la Corte decide que proteger la vida, el derecho a la vida no está por encima de los demás derechos de las mujeres, ¿no? Entonces, la Corte dice que debe haber una ponderación, un trabajo jurídico, ¿no?, de ponderar derechos en donde ninguno transgreda el otro completamente. Entonces, cuando se hizo la discusión en la Corte, se refería a lo que establece la Constitución Federal, en donde el derecho a la vida está estipulado, pero no de manera expresa, ¿no?, como lo están haciendo ahora en muchos estados de la República, en donde expresamente están protegiendo la vida absolutamente. Jurídicamente, ¿qué procede si estas reformas en las constituciones de cada estado ya fueron aprobadas y qué están haciendo, por ejemplo, ONGs como GIRE? Pues, bueno, en realidad proceden diferentes recursos jurídicos. El óptimo es una acción de inconstitucionalidad en donde, bueno, la Corte pudiera decidir si estas reformas constitucionales locales transgreden lo que establece la Constitución Federal, y en este caso Baja California presentó una acción de inconstitucionalidad por el Procurador de Derechos Humanos local, y San Luis Potosí también presentó una acción de inconstitucionalidad por parte del 33% de los diputados que aprobaron la reforma. En otros estados se han promovido amparos indirectos en contra de estas reformas que son mujeres
¿no? Mujeres mayores de edad que están en edad reproductiva impugnaron estas reformas alegando que violentan sus derechos humanos. Distintas estrategias para cada estado. ¿Cómo van estas estrategias? ¿Hacia dónde se dirigen? Bueno, actualmente están ya en la Corte las dos acciones de inconstitucionalidad. La de Baja California y la San de Luis Potosí. San Luis Potosí. Hay controversias constitucionales también del estado de Querétaro, de Oaxaca y de San Luis Potosí, me parece que es el otro. ¿La idea es sumar las 17? La idea es, bueno, no todos los estados tienen estrategia, depende mucho en realidad del contexto del propio estado, pero actualmente la Corte ha decidido atraer 4 amparos de Colima, el amparo de Puebla, y está en discusión si se atraen otros amparos de otros estados. Bien. ¿Esto no pone en riesgo de ninguna manera lo que ya está vigente en el Distrito Federal? No, de ninguna manera. Las reformas del Distrito Federal son vigentes y no la impugnación que se dio en su momento resolvió la Corte que son completamente constitucionales. Fedora Castro, de este tema, ¿tienen que estar atentas nada más las mujeres? No, toda la población en realidad, porque es un tema que involucra a las mujeres, a nuestras hermanas, a nuestras novias, ¿no? Bueno, digamos, los hombres tienen que estar al pendiente porque tiene que ver con la salud de las mujeres en general. Con la salud reproductiva y, bueno, también muchas veces se han preguntado por qué si un bebé o un embarazo participan 2, ¿por qué solamente la mujer es la que finalmente es llevada a prisión, como ocurre en varios casos, ¿no? Así es, los hombres y las mujeres están relacionadas directamente con la reproducción y, por supuesto, entre más responsabilidad haya en el ejercicio de la sexualidad por parte de los hombres y las mujeres, podríamos evitar, ¿no?, violaciones a los derechos también propiamente de las mujeres en el caso de la reproducción. Más responsabilidad de los dos y dejar de hablar de estos temas, no hay que dejarlos de hablar, pero finalmente si se avanzara y si hubiese un asunto de 2, como se hace en la reproducción donde participan 2, creo que la historia cambiaría. Fedora Castro, abogada de vinculación legislativa del Grupo de Información de Reproducción Elegida, muchísimas gracias por tu participación. Hombre, gracias a ti por la invitación.